Mi hermanastra le tenía echado el ojo a mi esposo, pero mi esposo era un amante obsesivo y loco. Cuando una vez ella se puso una bata de baño y lo abrazó por detrás, él directamente le rompió el brazo. ¿Sabes cuánto esfuerzo puse en conquistar a Elena? Si te atreves a acercarte a mí otra vez, no será solo un brazo roto, dijo él, y ella, aterrorizada, se arrastró de rodillas. Más tarde, cuando llevé a Esteban a conocer a mis padres, mi hermanastra, Lorena, no dejaba de mirarlo. Sabía que ya se había enamorado de mi novio. Esta chica me había estado robando desde la infancia. Durante una comida familiar, la familia de mi madre comenzó a investigar a fondo los antecedentes de Esteban. Ese día yo tenía mi periodo y no me sentía bien. Esteban fue silenciosamente a la cocina a prepararme agua con azúcar morena. Aprovechando la oportunidad, mi madre dijo: «Elena, tu novio es bastante excelente, pero realmente no te pega. ¿Qué tal esto? Dale a Esteban a tu hermana. Ella es vivaz y hermosa. Se verían mucho mejor juntos que tú y él». Me reí a carcajadas. ¡Qué descaro! Tenía que decir tal cosa. Lorena había nacido de mi madre y su esposo posterior. Se parecía a su padre. Ojos hinchados, párpados caídos, nariz chata. A los 18 años, comenzó a hacerse cirugías plásticas. Se veía mejor ahora, pero las huellas artificiales eran obvias. Al ver mi falta de respuesta, mi madre se enfureció. «Niña terca, eres la hermana mayor. ¿No puedes ser más considerada y darle tu esposo a tu hermana? ¡Qué desperdicio criarte todos estos años! Eres tan desagradecida». Me quedé atónita por la audacia de mi madre. Después de que mis padres se divorciaron, mi padre me enviaba manutención infantil mensualmente, pero mi madre apenas gastaba nada en mí. Nunca tuve un atuendo o juguete nuevo. Los vecinos se apiadaban de mí y me daban la ropa usada y los juguetes de segunda mano de sus hijos. Incluso la madre de mi padrastro usaba en secreto sus ahorros para ayudarme. A los 7 u 8 años, ya lavaba ropa y cocinaba. Más tarde, trabajaba en verano para pagar los útiles escolares y los libros de texto. Todo lo que había logrado era gracias a mi propio esfuerzo, pero mi madre nos trataba a Lorena y a mí de manera completamente diferente. Ella consentía a Lorena, lo que Lorena quería de lo mío. Mi madre la ayudaría a conseguirlo. Pensándolo bien, ni siquiera era sorprendente que dijera palabras tan escandalosas. Justo entonces, Esteban regresó con el agua con azúcar morena. Mi madre y Lorena se callaron rápidamente. «El agua todavía está caliente. Déjame darte de comer», dijo Esteban sirviendo un poco, soplando suavemente y acercándolo a mis labios. Me sentí avergonzada. «Hay gente aquí. Puedo hacerlo yo misma», le dije, pero sus ojos eran audaces. «Estoy alimentando a mi esposa con agua de azúcar morena. ¿Quién se atreve a opinar?», dijo. Lorena forzó una sonrisa. «¿Cómo podríamos? Estamos felices por la hermana. Viendo lo bien que la tratas, realmente la envidio. Solo por un dolor de estómago, su esposo le da personalmente la medicina. Los de afuera podrían pensar que tiene las manos rotas», dijo, llamándome dramática. Desafortunadamente para ella, Esteban no era alguien que pensara como la gente normal. Golpeó el tazón en la mesa de café con su aura fría. «¿Estás maldiciendo a Elena?», dijo. Lorena se congeló como si una serpiente venenosa la hubiera mirado fijamente. Rompió a llorar. «Eso no es lo que quise decir. Solo te estaba felicitando por ser tan bueno con ella», dijo. Esteban resopló. «Será mejor que no lo seas». Temblorosa, ella permaneció en silencio por un tiempo, pero al ver su tierno cuidado por mí, su envidia solo se profundizó. «Cuñado», dijo de repente, arrullando. «Yo también tengo mi periodo. ¿Podrías hacerme una taza de agua con azúcar morena también?». Se me puso la piel de gallina por su voz dulzona. Esteban se fue fríamente. «¿Tienes las manos o los pies rotos? ¿No puedes hacerlo tú misma?», dijo. Lorena hizo un puchero. «¿Pero no se lo hiciste a mi hermana? Elena es mi esposa. ¿Tú qué eres?». Su voz era aguda. «¿De verdad crees que eres digna?». Humillada, Lorena se cubrió la boca y corrió a su habitación. Bebí la bebida que Esteban me dio, saboreando tanto su atención como el espectáculo. Era realmente un hueso duro de roer, no alguien a quien Lorena pudiera manipular fácilmente. Después de un tiempo, Lorena se recompuso y salió, al verme sola en la sala. Ella resopló resentida. «Elena, no te confíes demasiado. Robé tu trabajo de diseño una vez y puedo robar a tu esposo ahora». «Oh, puedes intentarlo», dije a la ligera.
aunque mi humor no estaba tranquilo. En mi primer año de universidad, había querido estudiar arquitectura en el extranjero. Dibujé muchos diseños para enviar a una prestigiosa escuela de diseño en el extranjero. Lorena los robó y los presentó bajo su nombre. Ella entró a la escuela de mis sueños mientras yo me quedaba atrás, pero Lorena no tenía ninguna habilidad real. Sin mis diseños, ella no era nada. Retrasó su graduación por 2 años antes de apenas pasar raspando. Fue el mayor arrepentimiento de mi vida. Si no fuera por la abuela de Lorena, que era amable conmigo, nunca querría volver a ver a la familia Gómez. Pero ahora ella vivía con su hijo menor, así que no estaba aquí. ¿De qué estás hablando? La voz de Esteban vino de repente detrás de mí. Lorena saltó, pero luego se puso una dulce sonrisa. Cuñado, acabo de graduarme y aún no he encontrado trabajo. Ya que eres dueño de una firma de diseño, ¿podría hacer una pasantía allí? Esteban la miró por un largo momento. Luego respondió secamente. Por supuesto, no hay problema. Ella chilló. Cuñado, eres tan bueno. Te quiero. La sonrisa de Esteban era fría. Es lo que debo hacer. Pero Esteban ya sabía cómo Lorena me había saboteado años atrás. El desastre la esperaba. Al día siguiente, Lorena se vistió como un pavo real y llegó al trabajo. Cuando Esteban y yo entramos, la escuchamos charlar con nuevos colegas. «Es tan difícil entrar a esta empresa», dijo orgullosamente. «Por suerte tengo una relación especial con Esteban». Los colegas se animaron. ¿Especial? ¿Qué tan especial? Ella fanfarroneó teatralmente. «Oh, dejen de preguntar. Esteban valora la privacidad, así que no quiere que se conozca nuestra relación». Se las arregló para no decir nada mientras lo implicaba todo, engañándolos para que pensaran que Esteban era su novio. Sus colegas intercambiaron miradas, pero sus expresiones cambiaron a desdén, porque debido a que Esteban era un amante obsesivo, ya había hecho pública nuestra relación el primer día que me uní a la empresa. Las palabras de Esteban se quedaron en el aire, como el sonido de una puerta que se cierra, definitivas e inmisericordes, dejando a Lorena pálida mientras forzaba una risa para cubrir su vergüenza frente a los nuevos colegas. La observé de cerca, ocultando mi satisfacción detrás de una expresión tranquila. Ella pensó que había logrado engañar a los demás con su encanto fabricado, pero subestimó a Esteban. No era solo un amante obsesivo, era un estratega, un hombre que nunca olvidaba ni perdonaba. Lo había visto en sus ojos la primera vez que nos conocimos. Esa misma intensidad fría que aterrorizaba a otros había sido lo que me atrajo a él. La lealtad era sagrada y la traición era punible. Lorena estaba a punto de descubrir cuán alto podía ser el precio de la traición. Esa noche, después del trabajo, Esteban y yo regresamos a casa. Él colocó su chaqueta pulcramente en el perchero y se sentó a mi lado en el sofá. Su mano rozó la mía con una ternura casual, pero el brillo de tiburón en sus ojos traicionó sus pensamientos. «Elena, ¿recuerdas el diseño que te robó?» Su tono era tranquilo, pero con un peso subyacente que me hizo enderezarme en mi asiento. Asentí. «Nunca lo olvidaré. Ese era mi sueño, Esteban». Ella tomó todo por lo que trabajé y lo destruyó de un solo golpe. Su mandíbula se tensó y levantó mi mano a sus labios, besándola como para sellar un voto. Ella pagará por eso, lenta y completamente. Me aseguraré de que pruebe la amargura de cada oportunidad robada. Los siguientes días en la oficina fueron como un juego de ajedrez. Lorena, vestida con ropa cara y perfume que no podía enmascarar su inseguridad, desfilaba como si perteneciera. Sonreía dulcemente a todos, mencionando el nombre de Esteban en conversaciones casuales, insinuando una cercanía que no existía. Cuanto más lo intentaba, más aislada se volvía. Esteban ni siquiera la miraba, excepto para darle instrucciones frías y clínicas. Los colegas comenzaron a susurrar, algunos burlándose de ella a sus espaldas. Observé cómo su confianza se desmoronaba poco a poco. Una mañana, Esteban llamó a Lorena a su oficina. Yo me quedé fuera de la pared de cristal, fingiendo revisar papeles, pero mis oídos se esforzaban por escuchar. Su voz era tranquila, pero tenía una autoridad escalofriante. «Lorena, ¿entiendes lo que hacemos aquí?» Hubo una pausa. Luego, su tono excesivamente dulce respondió. «Por supuesto, cuñado. Yo también estudio diseño, ¿recuerdas? Puedo manejarlo». Esteban se reclinó en su silla, una sonrisa apenas perceptible curvando sus labios, una que nunca llegó a sus ojos. «Bien, entonces te daré un proyecto. Pruébate a ti misma».
Lorena salió de la oficina radiante, llevando una gruesa carpeta. Pasó directamente junto a mí sin decir una palabra, aunque sus ojos mostraban triunfo, como si finalmente hubiera ganado algo. Yo conocía a Esteban mejor que ella. Ese proyecto no era un regalo, era una trampa. Más tarde esa noche, mientras Esteban trabajaba hasta tarde en su oficina en casa, le llevé una taza de té. Su escritorio estaba lleno de documentos, bocetos y la pantalla brillante de su computadora portátil. ¿Le diste un proyecto real?, pregunté. Sus labios se curvaron en una mueca fría. No solo real, crucial. Si falla, todo el equipo la verá con desconfianza. Si intenta robar de nuevo, ya he asegurado cada diseño con archivos de marca de tiempo y registros internos. No tendrá a dónde correr. Pasaron las semanas. Lorena se esforzó al máximo, pero las grietas aparecieron rápidamente. No entendía la profundidad del trabajo ni la creatividad que exigía. Rogó a sus colegas por ayuda, tratando de encantarlos, pero la mayoría se alejó. Se corrieron rumores de que no era apta para el puesto. Cuando llegó la presentación al cliente, Lorena era un manojo de nervios. Esa mañana, la sala de conferencias estaba llena del zumbido de las conversaciones. Esteban entró con tranquila autoridad. Lorena lo siguió, aferrada a sus documentos. Cuando llegó su turno, ella se quedó temblando ante los clientes. Sus diapositivas eran un desorden. Sus explicaciones, superficiales. Los clientes intercambiaron miradas, nada impresionados. Esteban se quedó quieto, con la expresión ilegible, hasta que uno de los clientes hizo una pregunta incisiva. Lorena se congeló, tartamudeó. Luego miró a Esteban en busca de ayuda. Él no se movió. En cambio, su voz cortó el silencio como un cuchillo. Elena, ¿por qué no lo explicas tú? Me levanté lentamente, caminando hacia el frente. Había estado trabajando en segundo plano en el mismo proyecto, perfeccionando cada detalle, anticipando este momento exacto con tranquila confianza. Expliqué el diseño, desglosando los conceptos, abordando las preocupaciones y presentando soluciones. La sala pasó de un silencio escéptico a asentimientos de aprobación. Los clientes aplaudieron cuando terminé. La cara de Lorena cambió de color a medida que la realidad se asentaba. Había sido tendida, no por accidente, sino por diseño. Esteban se puso de pie y estrechó las manos de los clientes, sus palabras firmes. ¿Ven por qué mi esposa dirige nuestro equipo de diseño? La palabra esposa golpeó fuerte, sin dejar lugar para las ilusiones de Lorena. Después de la reunión, Lorena me siguió al pasillo, sus ojos enrojecidos de rabia. «Lo planeaste», siseó. «Querías humillarme». La miré fijamente con tranquila compostura. «No, Lorena, te has humillado a ti misma. No puedes robar tu camino hacia el talento. Sin sustancia, todo se derrumba». Ella apretó el puño, pero antes de que pudiera arremeter, apareció Esteban. Su sola presencia la hizo estremecerse. «Si tienes tiempo para perder en rabietas, entonces deberías renunciar», dijo fríamente. Los labios de Lorena temblaron. «Cuñado, por favor, puedo hacerlo mejor. Solo dame otra oportunidad». La expresión de Esteban no cambió. «Tuviste tu oportunidad». Se dio la vuelta, despidiéndola por completo. Esa noche, Lorena no regresó a casa. Mi madre me llamó llorando, acusándome de ser despiadada. «Es tu hermana. ¿Cómo puedes dejarla sufrir así?», me dijo. «Tú y Esteban la humillaron frente a todos». ¿Sabes cuánto lloró? Sentí que la vieja amargura se me subía. «Ella no es mi responsabilidad, madre. Tú elegiste malcriarla mientras yo me moría de hambre. Ahora está probando la vida que se ganó». Mi madre jadeó, luego gritó: «Niña desagradecida, nunca debí haberte criado». Colgué, temblando, pero resuelta. Esteban me quitó el teléfono de la mano y lo dejó a un lado. «Deja que sus voces te hieran», dijo suavemente, abrazándome. «No merecen ni un solo pensamiento tuyo». Las semanas siguientes se volvieron más oscuras para Lorena. Se aferró a la empresa como una sombra, pero todos la veían de manera diferente ahora. Ya no era la chica bonita con encanto, era la impostora que había intentado engañarlos. Cada susurro, cada mirada despectiva, la hería más profundamente. Comenzó a cometer errores, llegando tarde, olvidando tareas. Esteban ignoró su existencia por completo, su frialdad más aguda que cualquier insulto. Una noche, mientras Esteban y yo salíamos de la oficina, pasamos por el vestíbulo y vimos a Lorena acorralada por un grupo de colegas. Se burlaban de ella,
riéndose de sus mentiras exageradas sobre su supuesta cercanía con Esteban. Esperaba que ella se defendiera, pero en cambio se derrumbó, sollozando incontrolablemente. Por un breve momento, la culpa me invadió, pero luego recordé cada diseño robado, cada palabra cruel, cada vez que había intentado tomar lo que era mío, y mi corazón se endureció. En casa, Esteban se sirvió una bebida, sus ojos pensativos. «No durará mucho más», dijo, «pero antes de que se vaya, quiero que enfrente la verdad, no solo sobre su incompetencia, sino sobre el pasado». Incliné la cabeza, la curiosidad encendiéndose. «¿Qué quieres decir?». Se acercó, sus labios rozando mi oreja. «Tengo la evidencia de su robo, los diseños originales, las marcas de tiempo, los registros escolares. Cuando llegue el momento, la expondremos, no solo a la empresa, sino al mundo». Su plan era despiadado, pero un extraño sentido de justicia se agitó dentro de mí. Durante años había cargado con el arrepentimiento de las oportunidades perdidas. Quizás ahora finalmente recuperaría lo que era mío. La tormenta se estaba gestando, y Lorena ni siquiera sabía que estaba en su camino. La semana después de la presentación al cliente, se sintió como la calma que engaña a los marineros haciéndoles pensar que la tormenta ha pasado. Lorena llegó a la oficina con un maquillaje impecable y un abrigo nuevo, como si una capa fresca de pintura pudiera sellar las grietas que se habían ensanchado a la vista del público. Caminaba más erguida que antes, pero la sonrisa en sus ojos no se mantuvo. Vaciló y se desvaneció cuando un colega se dio la vuelta a mitad de frase, cuando un gerente le respondió con un sí, cortante, cuando la recepcionista me saludó con calidez, y a ella solo la saludó con la profesionalidad reservada para extraños. Pensé que ella captaría la indirecta y se iría, que el orgullo la rescataría antes que la verdad. Pero Lorena nunca había aprendido a retroceder. Solo sabía cómo aferrarse con más fuerza. Esteban comenzó a reorganizar el piso de diseño con mano firme. Era el tipo de reestructuración tranquila que parece mantenimiento de rutina hasta que se nota cuán deliberado es el momento. Los equipos fueron reorganizados, los permisos de acceso se actualizaron, los servidores de archivo fueron auditados. La nueva oficial de cumplimiento, una mujer llamada Camila, con una voz que nunca superaba la calma, caminaba de escritorio en escritorio, pidiendo ejemplos de flujos de trabajo y preguntando quién aprobaba qué y cuándo. La gente se quejó durante 2 días y luego se detuvo porque podían sentir que esto no era una moda. Era una nueva espina dorsal en el cuerpo de la empresa. Una noche me quedé hasta tarde terminando un panel de materiales en la pequeña biblioteca que Esteban había construido para nosotros cuando nos mudamos al dúplex. Los estantes contenían muestras de tela y madera y pequeñas botellas de vidrio con arena de sitios de construcción que se habían convertido en recuerdos. Él entró en silencio y colocó un vaso de agua tibia junto a mi mano. Su corbata estaba suelta y el cabello en su sien estaba húmedo, como si se hubiera enjuagado la cara para lavar el día. Se sentó en el borde de la mesa y me observó trabajar durante 1 minuto sin decir nada. Esa quietud intensa suya me envolvió como un abrigo. Levanté la vista finalmente y dije, ¿qué? Él ya lo sabía. Moviste la red de cumplimiento porque esperas que ella intente otro robo. Él asintió. Una vez, los ladrones repiten lo que funcionó hasta que no funciona. Ella no puede construir, solo puede tomar. Si le das a un ladrón nada que tomar, intentará levantar las tablas del piso. Él colocó su palma sobre mi cuaderno de bocetos abierto y luego lo retiró, una pequeña promesa silenciosa de que no interferiría con las líneas que eran mías. Cuando hagamos esto público, dijo, iremos hasta el final. Habrá un registro completo. No gritaremos, lo demostraremos. A la mañana siguiente, un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada del registrador de la escuela en el extranjero, que una vez había sido mi sueño. La línea de asunto era seca. Solicitud de aclaración. Mi pecho se apretó. El mensaje preguntaba si podía confirmar la autoría de un conjunto de dibujos de portafolio de primer año, que coincidían con el trabajo publicado en el boletín de nuestra empresa el trimestre pasado, adjuntos con escaneos de baja resolución que llevaban mi antigua firma, la que había practicado cuando era adolescente cuando todavía curvaba la cola de la A. Había una nota al final, ligera pero aguda, de que la escuela había recibido una consulta anónima sugiriendo una revisión de certificado para una exalumna. Miré las palabras hasta que se volvieron borrosas. Luego reenvié el correo electrónico a Esteban sin comentarios. Él respondió en menos de 1 minuto. Trae todo a mi oficina. En el camino hacia allí, mi teléfono vibró. Era mi madre. Antes de que pudiera hablar,
Su voz me golpeó como el viento a través de una ventana rota. Elena, tu hermana está enferma de vergüenza. ¿Por qué le estás haciendo esto? Es joven. ¿Un error vale la pena destruir su futuro? Mi garganta ardió. Un error repetido durante años, deshilachando mi vida como un alambre, atando y cortando. Esteban entró en el pasillo en ese mismo momento y me quitó el teléfono. Presionó el botón del altavoz y habló con una voz que podría haber congelado el agua. Mamá, soy Esteban. No volverá a llamar aquí a menos que esté preparada para hablar con respeto. Habrá una revisión formal de los registros académicos y la conducta profesional. La interferencia no cambiará eso. Mi madre balbuceó con indignación y luego pronunció su viejo veredicto. Eres una niña desagradecida y una mala influencia para los hombres. La llamada terminó con un pequeño clic digital de derrota. Esteban me devolvió el teléfono, y por un momento odié necesitar el escudo que él hacía de sí mismo. Luego, recordé cómo se sentía coser mi propia falda escolar a mano a los 13 años, porque no quedaba dinero después de las consultas de cirugía plástica, y la vergüenza se disipó, como el humo de mis pulmones. Esa tarde, Camila me pidió que la guiara a través del portafolio de arquitectura original que había sido robado. Fui a nuestro almacén y abrí una caja de cartón maltratada que no se había abierto en años. Dentro había cuadernos con lomos doblados polvo de pastel, todavía aferrado a las esquinas papel de calco rizado en los bordes, un pequeño sobre con franqueo internacional que nunca había enviado porque para cuando encontré el valor, la oportunidad ya me había sido arrebatada. Camila colocó todo sobre una mesa larga bajo una luz blanca y fotografió cada página con una cámara anticuada que imprimía una pequeña marca de tiempo en el costado. Esteban entró a mitad de camino y se paró frente a mí, leyendo mis notas como si fueran poesía que había estado esperando escuchar por primera vez. El dolor de esos dibujos se combinó con algo más, una firmeza que se sentía casi como orgullo. Las líneas no eran perfectas, la visión era joven, pero la mano era mía. La primera señal real de que Lorena sintió que la trampa se cerraba llegó 3 días después. Regresé de una visita al sitio para encontrar mi monitor en mi silla, unos centímetros más allá de donde siempre lo dejaba. No faltaba nada, nada obvio, al menos. Pero en los registros de control de versiones, hubo 2 intentos de descargar una carpeta de proyecto completa a las 2 de la mañana desde una credencial temporal. Camila sacó los registros de acceso al edificio. Una puerta de mantenimiento se había abierto sin un evento de mantenimiento registrado. Imprimió las imágenes de la cámara de seguridad del montacargas. La mujer estaba cubierta con una sudadera con capucha, la cabeza agachada, pero cuando su teléfono se le cayó, la luz de la pantalla iluminó su rostro. Era Lorena. Esteban observó las imágenes sin parpadear. No la confrontes todavía, dijo. No ha terminado. Necesitamos intención y patrón, no una sola noche de estupidez. Camila asintió. Tenía la calma de alguien que había visto 100 versiones del mismo error y ninguna la sorprendía. Redactó un memorando discreto para el equipo legal y comenzó un rastro de papel que no acusaba, solo registraba. Dormí mal esa noche. En mi sueño, estaba en la vieja cocina y mi madre estaba tomando el último huevo del cartón para freírlo para Lorena, mientras yo intentaba batir agua con aire y fingir que podía convertirse en desayuno. Esteban se despertó cuando yo lo hice y me acercó. «Cuéntame», dijo y lo hice. Todo la luz en la ventana al amanecer cuando iba a mi primer trabajo antes de la escuela, el sonido de sus risas detrás de una puerta cerrada, la forma en que el cartero me miraba con lástima cuando me entregaba los sobres con los pagos de manutención de mi padre. Él no dijo nada, pero sus brazos se tensaron y sentí esa feroz posesividad suya, la que la gente llama control, convertirse en un refugio a mi alrededor. La ciudad anunció una exhibición de diseño para un nuevo centro de arte cívico en el antiguo distrito de Almacenes, un proyecto que atraería a la prensa y a los donantes y el tipo de atención que podría cambiar la trayectoria de una empresa. Esteban decidió que presentaríamos un concepto no como propuestas, sino como líderes, como un modelo de lo que podría ser el espacio público si se construyera para la gente común que nunca se siente invitada. Me puso a cargo de la visión. Cuando sugerí traer a 2 diseñadores junior para que me hicieran sombra, él estuvo de acuerdo de inmediato y luego agregó a Lorena a la lista de distribución con la agradable neutralidad de un jefe que ve a todos sus empleados como recursos. Sabía lo que significaba. Dale a un ladrón desesperado algo brillante, y lo buscará aunque se queme. Trabajamos hasta tarde la noche anterior a la exhibición.
La oficina zumbaba con una baja energía de concentración. A las 11, le dije al equipo que se fuera a casa. Camila se quedó, fingiendo revisar un registro de compras, pero pude darme cuenta de que estaba esperando. Cerca de la medianoche, me deslicé a la oficina de Esteban para descansar los ojos unos minutos en el pequeño sofá. Me desperté con el suave chirrido de una puerta. A través de la pared de cristal, vi una figura moverse entre cubículos, lenta y cuidadosa. Lorena se detuvo en mi escritorio, miró por encima del hombro, luego deslizó una unidad flash en el puerto. Copió la carpeta de presentación, luego reemplazó los archivos de renderizado final con borradores anteriores que tenían problemas conocidos. Cuando se dispuso a irse, Camila salió de las sombras con otro oficial de seguridad a su lado. La cámara en la esquina parpadeó con su pequeña luz roja como un latido. Lorena se congeló. Por un momento pareció casi aliviada, como si ser atrapada fuera más fácil que contener la respiración un minuto más. Luego me vio de pie detrás de Camila y el pánico regresó como el calor. No se permitía la confrontación. Camila simplemente le pidió que le entregara la unidad y su credencial temporal. Lorena intentó sonreír. Solo estaba haciendo una copia de seguridad por seguridad, dijo. Camila asintió. Por supuesto. Tomó la unidad, la colocó en una bolsa transparente, escribió la hora y la fecha en un formulario y le pidió a Lorena que firmara un recibo. Lorena dudó. Luego garabateó su nombre. Esteban salió de su oficina al final como si hubiera estado durmiendo en una silla, lo cual no había estado haciendo. Miró a Lorena con una neutralidad que nunca había visto en su rostro. No había ira, solo decisión. «Vete a casa», dijo. «Habrá una reunión por la mañana». Ella abrió la boca como para suplicar, y luego la cerró. Se fue sin mirar atrás. A las 8 del día siguiente, llegó con mi madre. Se sentaron en la sala de conferencias de cristal bajo el logotipo de la empresa Mi Madre, con una blusa floral que la hacía parecer más suave de lo que era Lorena, con los ojos hinchados por una noche de llanto. Esteban entró con Camila y 2 miembros de la junta. Yo me uní a ellos con una pequeña carpeta. Mi madre comenzó de inmediato. Su voz temblaba con desesperación practicada. Mi hija cometió un error porque estaba desesperada por reconocimiento. Estaba celosa de su hermana mayor, que lo tiene todo. Por favor, como familia, dejemos esto pasar. Como hombre, debería ser generoso. Esteban no se sentó. La evidencia será revisada, dijo con calma. Este no es un asunto familiar. Esto es robo de propiedad de la empresa y sabotaje de una presentación pública. Habrá consecuencias. Asintió a Camila. Ella puso una pantalla en la mesa y reprodujo las imágenes de la noche anterior. Luego mostró los registros de acceso, los registros de descarga, los metadatos de las ediciones de archivos. La sala estaba en silencio, excepto por los pequeños sonidos de papel deslizándose y teclas golpeando. Cuando la última imagen se congeló en la pantalla, mi madre se cruzó de brazos como si tuviera frío, y luego pasó al ataque como siempre hacía cuando la súplica fallaba. «Elena te metió en esto», dijo, señalándome con unas manos que nunca habían lavado mis uniformes. Ella odia a su hermana. Está celosa de su belleza. Quiere arruinarla. Respiré hondo y deslicé mi carpeta por la mesa hacia Lorena. Contenía los escaneos del registrador, fotografías de mis dibujos originales y copias de 2 correos electrónicos que había encontrado en una cuenta antigua que mostraban marcas de tiempo de la semana en que mi portafolio desapareció. Las líneas de asunto eran simples: revisión de archivo y borrador de solicitud. El cuerpo del texto contenía las frases de Lorena y una afirmación de autoría. Lorena los miró y luego desvió la mirada como si las páginas fueran demasiado brillantes. Esteban habló en voz baja. También tengo una declaración del profesor Vega, quien supervisó esa cohorte. Él recuerda que el estilo del portafolio de una estudiante cambió abruptamente a mitad de año a una voz inconsistente con sus presentaciones anteriores. Lo recuerda porque lo cuestionó en ese momento. La miembro de la Junta de la Izquierda, una mujer que había comenzado como obrera antes de lanzar su propia práctica, cerró los ojos por un momento como si recordara su propia primera idea robada. Cuando los abrió, eran duros. «Señorita Gómez», le dijo a Lorena, «esta empresa no puede confiarle ni un protector de pantalla, y mucho menos un cliente. Se irá ahora. El departamento legal se pondrá en contacto con usted. Seguridad está en la puerta». Mi madre se levantó de golpe, tirando un bolígrafo al suelo. «Sabrán de nuestro abogado», espetó.
Esteban respondió con un tono que no superó la cortesía. Ya lo hemos hecho. Fueron escoltadas fuera de la sala. Yo seguí sentada como si la gravedad se hubiera duplicado. Esteban deslizó su mano por la mesa y apoyó las yemas de sus dedos en las mías. No para poseer, sino para anclar. Hay una cosa más que hacer, dijo. No podemos construir tu futuro sobre una curación tranquila y privada. Tenemos que dejar las cosas claras en el mundo del que te mantuvieron alejada. Por eso invité a una invitada a almorzar. Se puso de pie y abrió la puerta de la sala de conferencias. Una anciana con un abrigo azul marino entró, pequeña y de espalda recta, con los ojos brillantes como el hielo. Me tomó un segundo reconocerla. La madre de mi padrastro, la mujer que una vez me había deslizado monedas en el bolsillo de mi abrigo, cuando pensó que no la estaba mirando, que me había enseñado a coser una costura recta, que me había dado sin palabras permiso para convertirme en algo que mi madre no eligió para mí. Sostenía una bolsa de papel contra su pecho como un tesoro. Pensé que no viviría lo suficiente para arreglar esto, dijo con una voz que vaciló, pero no se quebró. Abrió la bolsa y sacó un cuaderno delgado, envuelto en un pañuelo. Dentro había fotocopias de los dibujos que habían desaparecido años atrás. En la parte posterior de cada página había una nota con su letra pulcra indicando dónde y cuándo los había encontrado. Los había copiado en la imprenta donde era voluntaria, y guardaba las copias en una lata en su armario porque había visto a Lorena escabullirse con los originales y había tenido miedo de confrontarla sin pruebas. Le dije a tu madre, dijo, pero ella dijo que las chicas se pelean por cosas tontas y que no debería causar problemas. Lo siento, Elena. Debí haber causado todos los problemas del mundo. Mis ojos ardieron, y por una vez dejé que las lágrimas brotaran porque esto no era derrota, era liberación. Tomé el cuaderno y lo apreté contra mi pecho. Esteban le agradeció con el tipo de respeto que rara vez mostraba a alguien. Arregló un coche para llevarla a casa. Preguntó por su panadería favorita e hizo que le entregaran suficiente pan para llenar su cocina. Más tarde esa tarde, envió copias certificadas del cuaderno al registrador y adjuntó una carta formal solicitando una revisión del título otorgado a Lorena Gómez por causa con un archivo completo de documentos de respaldo firmados por la firma y el profesor que la había sospechado. No amenazó. No suplicó. Simplemente presentó un registro como un conjunto de escaleras e invitó al mundo a subir. La exhibición llegó en una clara mañana de sábado. El almacén olía a pintura y café. Los paneles de diseño forraban las paredes de ladrillo. Estudiantes con ojos brillantes hacían preguntas cuidadosas. Donantes deambulaban en pequeños grupos como bancos de peces, girando juntos cada vez que algo brillante captaba la luz. Yo llevaba un sencillo vestido negro y el primer par de zapatos nuevos que me había permitido comprar sin culpa. Esteban se movía por la sala con la calma alerta de un hombre que vigila un perímetro y un corazón a la vez. Cuando llegó nuestro momento, subí al pequeño escenario, tomé el micrófono y respiré. Conté la historia del sitio, de la gente que vivía a poca distancia de las fronteras invisibles que hacen que el espacio público parezca privado, para quienes tienen dinero y fuera de límites para quienes no lo tienen. Mostré nuestro concepto para un salón central, que se abría como manos una línea de techo, que recolectaba lluvia para un jardín comunitario, una serie de pequeñas salas de creación con puertas que se abrían lo suficiente para una silla de ruedas y un sueño. No usé metáforas. Usé medidas y luz. Cuando comenzaron los aplausos, escuché una voz familiar en la parte de atrás tratando de superarlos. Era mi madre. Lorena estaba a su lado con un vendaje en la muñeca, como un recuerdo. Los ojos vidriosos con la misma vieja mezcla de arrepentimiento y cálculo. Habían venido a armar un escándalo. Esteban se volvió antes de que yo pudiera reaccionar. No las tocó. No levantó la voz. Simplemente hizo un gesto a seguridad y luego al coordinador del evento y dijo la única frase que cerró la puerta a una década de caos. Estas invitadas no están en nuestra lista. Por favor, acompáñenlas a la salida. Ellas gritaron los insultos habituales. «Hija desagradecida», «mentiroso», y luego se fueron. Sus palabras se diluían a medida que las puertas se cerraban. Los donantes me miraron con preguntas y yo les devolví la mirada con una mirada firme que las respondió. Sí, estoy bien. Sí, construimos a pesar del ruido. Al final del día, el comité del Centro de Arte preguntó si consultaríamos formalmente. La prensa imprimió fotos de los modelos y citó una frase de mi charla sobre puertas y sueños. Esteban no sonrió en las fotos.
pero me miró en una de ellas con un orgullo tan descarado que se sintió íntimo. Volvimos a casa en un coche lleno de espuma de cartón y cuadernos, en un silencio que no necesitaba ser llenado. Él me hizo té de jengibre y dejó mis zapatos a un lado, como si fueran artefactos. Me recosté en el sofá y miré el techo y sentí que algo se aflojaba en mi pecho que había estado apretado durante años. El correo electrónico del registrador llegó la semana siguiente. Era breve. Se ha abierto una revisión formal. Solicitamos cualquier documentación adicional. No había promesa de resultado. Las instituciones se mueven como barcos. Giran lentamente si es que giran, pero había movimiento y no se alejaba de mí. Esteban reenvió la carta a Asuntos Legales y luego envió un mensaje de una sola línea a Camila. Gracias. Ella respondió con la carita sonriente más pequeña que se atrevería a enviar desde una cuenta de trabajo y volvió a construir un andamio silencioso que mantenía la empresa en pie. Lorena, mientras tanto, cambió de táctica. Publicó una nota larga en las redes sociales afirmando que había sido acosada en el trabajo, que su cuñado la había acosado, que ella lo había rechazado noblemente, que yo me había puesto celosa y había orquestado su caída. Implicó sin decir que había mensajes que podía liberar si se la provocaba. Sus seguidores, en su mayoría personas que amaban las imágenes cuidadosamente seleccionadas de su rostro, inundaron los comentarios con simpatía por un día. Mis manos temblaban, no porque temiera lo que ella mostraría, no había nada, sino porque las mentiras con la fuente correcta pueden moverse más rápido que las pruebas. Esteban vio la publicación, me miró y dijo: «No nadaremos en esa agua». Luego llamó a nuestro abogado, quien envió una demanda de retractación con capturas de pantalla de sus intentos de descarga, una lista de testigos de sus alardes sobre una relación especial y una declaración firmada por cada miembro de mi equipo con respecto a la noche en que fue atrapada. La carta se publicó públicamente en el sitio web de la empresa con una simple declaración: «Protegemos nuestro trabajo y a nuestra gente». La historia murió no porque Internet se arrepintiera, sino porque se aburrió. Una tarde, cerca del atardecer, sonó el timbre. Abrí para encontrar a mi padre en el escalón. El cabello más gris, los ojos más suaves de lo que recordaba. Sostenía una pequeña caja. «Escuché», dijo simplemente. «Llego tarde. Sé que no luché lo suficiente en aquel entonces. Pensé que enviar dinero era suficiente. No lo fue». Abrí la caja. Dentro había un lápiz mecánico con una pequeña línea grabada a lo largo del clip, el tipo que compran los arquitectos cuando sienten que se lo han ganado. Se aclaró la garganta. «Guardé esto para cuando lo necesitaras. Esperé mucho tiempo». Esteban se acercó a mi lado, no posesivo, solo presente. Invité a mi padre a entrar y nos sentamos a la mesa, y hablamos como personas tratando de aprender un idioma que debería haber sido suyo desde el principio. No arregló el pasado, pero dibujó un puente sobre él. A la mañana siguiente, un mensajero entregó un sobre rígido dirigido a Esteban y a mí. Dentro había un aviso de intención de una firma rival financiada por un desarrollador con reputación de dividir los vecindarios en piezas vendibles. Alegaron que nuestro concepto de centro de arte infringía un borrador que habían presentado a un concurso privado 2 años antes. Un borrador que parecía una versión esquelética de lo que habíamos presentado. Era una tontería, pero era agresivo y estaba cronometrado. Alguien había pasado nuestra propuesta a través de una cadena de resentimientos hasta que llegó a una mano dispuesta a lanzarla como una piedra. Esteban leyó la carta, y el músculo de su mejilla saltó una vez. Luego la puso sobre la mesa como si estuviera colocando una servilleta antes de cenar. «Quieren enterrar tu victoria con ruido mientras la revisión escolar está abierta», dijo. «Quieren que te canses». Toqué la manga de su camisa. Sentí la tensión allí, la furia protectora de él asentándose como una armadura. «No estoy cansada», dije. «Estoy lista». Él me miró entonces con la intensidad que al principio me había asustado y que más tarde se había convertido en lo más cierto que sabía de él. Esa fuerza imparable que, cuando se dirigía al objetivo correcto, podía mover una montaña. «Bien», dijo. «Porque el acto final no son ellos, ni Lorena, ni tu madre. El acto final eres tú, cruzando la puerta que intentaron cerrar y poniendo tu nombre en ella con letras que nadie puede borrar». Alcanzó mi mano y entrelazó nuestros dedos. «Responderemos la carta. Terminaremos el contrato del centro de arte. Enviaremos el último paquete notariado al registrador. Y luego construiremos algo tan limpio que nadie podrá fingir no verlo». Esa noche extendí nuevas hojas de papel sobre la mesa del comedor y comencé a dibujar, no para probar nada a nadie, sino para respirar.
líneas para una pequeña sala de biblioteca con ventanas lo suficientemente bajas para que los niños miraran mientras leían, un banco a lo largo de una pared con tomas de corriente donde los adolescentes podían cargar sus teléfonos, sin enviar un mensaje de que solo algunos niños son bienvenidos. Un pasillo tranquilo donde los vecinos mayores podían caminar sin miedo a un patinete en sus tobillos. Esteban se sentó frente a mí y observó, con los codos en la mesa, la barbilla en las manos, como si mi dibujo fuera una ciudad que cobraba vida. Trabajamos hasta la medianoche. Nos detuvimos para tomar tostadas y mermelada en la pequeña cocina, y luego trabajamos de nuevo. Cuando finalmente dejé mi lápiz, la página estaba llena y mi ritmo cardíaco era regular. Cerca del amanecer, mi teléfono vibró con un mensaje de Camila. El registrador programó una entrevista con respecto a la revisión. Lo están tomando en serio. Además, tenemos una reunión programada con el abogado sobre el reclamo de la firma rival. Nos vemos a las 9. Miré la pantalla y sentí una extraña quietud posarse sobre mí. La tormenta estaba aquí, pero ya no era una niña batiendo agua con aire. Ahora tenía calor, tenía harina en una sartén y manos que sabían qué hacer. Miré a Esteban. Él asintió una vez con la más pequeña de las sonrisas en sus ojos, y dijo lo que siempre decía antes de pisar un campo de batalla que otros pensaban que les pertenecía. Vamos a recuperar lo que es nuestro. La fecha de revisión del registrador llegó en una mañana gris, del tipo en que las nubes cuelgan bajas como lana húmeda, y las calles huelen ligeramente a lluvia antes de que caiga. Esteban y yo caminamos juntos hacia el edificio de piedra de la universidad donde Lorena una vez había alardeado de sus logros robados. Los pasillos estaban revestidos con marcos de rostros de graduados sonrientes, radiantes con la confianza de futuros que creían suyos. Me pregunté cuántos de ellos habían sufrido en silencio como yo, cargando el peso de un robo que nadie creía. Mi palma sudaba, pero Esteban me tomó la mano con firmeza, anclándome como si dijera sin palabras: ya no eres esa niña abandonada. Dentro de la sala de conferencias, un panel de 3 administradores y un profesor externo esperaban. Ofrecieron sonrisas profesionales, asentimientos corteses, el tipo de neutralidad que oculta el juicio hasta el momento adecuado. Lorena se sentó en el extremo más alejado con un abogado a su lado, y mi madre detrás de ella, los labios apretados, los ojos fijos en mí con desprecio y miedo mezclados. Tomé mi asiento frente a Esteban a un lado, Camila al otro. La presidenta comenzó con una recitación del procedimiento. El propósito de esta revisión es determinar la autenticidad de las presentaciones académicas asociadas con el título otorgado a Lorena Gómez. Dijo: se han presentado pruebas por ambas partes. Escucharemos declaraciones y examinaremos documentos. El abogado de Lorena se puso de pie primero. Era astuto, experimentado, e inmediatamente comenzó a tejer una narrativa de celos entre hermanas, de conflicto familiar que se derramaba en calumnias académicas. Argumentó que cualquier similitud entre mis viejos bocetos y el portafolio de Lorena era una coincidencia, que los estudiantes adolescentes a menudo imitan estilos y que no había ocurrido ningún robo. Terminó con la afirmación de que arrastrar una disputa familiar a la universidad décadas después era injusto para una exalumna exitosa. Lorena levantó la barbilla con orgullo ante sus palabras, como si aún pudiera convencerse de que la confianza equivalía a la verdad. Luego fue mi turno. Mi voz tembló en la primera palabra, pero se estabilizó mientras exponía la secuencia de los acontecimientos. Expliqué cómo había redactado los diseños, cómo desaparecieron, cómo Lorena había sido aceptada en el programa que yo había soñado. Coloqué las fotocopias de la madre de mi padrastro sobre la mesa, cada página sellada y fechada de años atrás. Entregué los propios escaneos del registrador con mi firma temprana, la que coincidía con las notas de mis cuadernos de bocetos originales. Camila mostró las marcas de tiempo de control de versiones de nuestra empresa, probando mi estilo y autoría a lo largo del tiempo. Finalmente, Esteban leyó en voz alta la carta del profesor Vega, afirmando que había sospechado deshonestidad años atrás, pero carecía de pruebas. Luego, por un largo momento, el panel no dijo nada. Papeles se deslizaron, bolígrafos golpearon. Luego un profesor se inclinó hacia adelante y le preguntó a Lorena directamente por qué sus primeras tareas tenían un estilo y su portafolio posterior otro. Lorena dudó, su lengua atrapada entre respuestas. Murmuró algo sobre el crecimiento artístico, sobre la práctica y la mentoría, pero su voz vaciló cuando el profesor la presionó de nuevo, esta vez con una copia lado a lado. La sala se quedó en silencio, y por primera vez en mi vida observé a Lorena encogerse en lugar de expandirse.
La máscara se agrietó. La decisión no se dio de inmediato. Dijeron que llevaría tiempo, que la integridad de la institución requería total diligencia. Pero cuando salí del salón, ya sabía que la marea había cambiado. Mi madre me sisió al pasar. Niña desagradecida, arruinando a tu hermana. Pero su voz sonaba quebradiza. Sus palabras rebotaban en la armadura que había cultivado a través de años de cicatrices. El brazo de Esteban alrededor de mis hombros me dijo todo. Ya sea que la universidad le quitara el título a Lorena mañana o en 6 meses, su ilusión se estaba desmoronando. La verdad no siempre se mueve rápido, pero una vez que comienza, no se detiene. Afuera había comenzado a llover. Las gotas se aferraban a mi cabello y mejillas. Por primera vez, el frío no se sintió cruel. Se sintió como una limpieza. Esteban inclinó su rostro hacia arriba por un momento. Luego se acercó a susurrar. Estamos casi al final. Asentí, mi pecho más ligero de lo que había estado en años. La demanda legal de la firma rival llegó después. Presionaron agresivamente, enviando cartas a los clientes, insinuando a los donantes que nuestro diseño del centro de arte era plagiado. Fue una táctica para manchar nuestra reputación, pero Camila y Esteban desmantelaron sus acusaciones pieza por pieza. Nuestro archivo mostraba marcas de tiempo claras, fotos del proceso, aprobaciones internas. Más importante aún, nuestro diseño estaba arraigado en una filosofía de acceso comunitario, mientras que el suyo era un plan corporativo estéril, sin relación con nuestra visión. En la audiencia, Esteban se mantuvo tranquilo, presentando cada hecho como una piedra colocada en suelo sólido. El abogado contrario se puso más rojo con cada punto. Sus argumentos se desmoronaban hasta que incluso la junta que supervisaba la disputa parecía irritada. Al final, la demanda fue desestimada y el intento de sabotaje de la firma rival fracasó, dañando su credibilidad en lugar de la nuestra. Cuando la noticia llegó a la prensa, los periodistas investigaron más a fondo. Descubrieron las publicaciones de Lorena en las redes sociales, sus afirmaciones falsas. Las inconsistencias en sus historias profesionales comenzaron a aparecer, no sobre mí, sino sobre su engaño, su belleza fabricada, su talento inventado. Los patrocinadores se retiraron discretamente. Las asociaciones de influencers se secaron. Pasó de ser elogiada a ser susurrada como una estafadora. Mi madre intentó defenderla en línea, pero Internet es implacable. Sus palabras se volvieron contra ellas, burlándose de su desesperación. Por una vez, no sentí lástima, sentí liberación. El proyecto del Centro de Artes floreció. Nuestra presentación fue elegida como el modelo de diseño oficial, y se nos encargó liderar el desarrollo. Los donantes prometieron fondos. Los líderes locales expresaron su gratitud. El distrito de almacenes, que una vez olía a óxido y silencio, se convertiría en un centro de luz y risas. Caminé por el sitio una tarde, mientras la construcción se preparaba para comenzar, y pasé mi mano por las ásperas paredes de ladrillo. Pensé en la niña que una vez fui, cosiendo su falda escolar sola, y le susurré: «Llegaste hasta aquí. Ya no eres invisible». Esteban nunca se suavizó en su vigilancia, pero ahora sonreía con más frecuencia, pequeñas y raras sonrisas que solo yo veía. Me observaba dirigir reuniones, presentar ante funcionarios, dibujar hasta altas horas de la noche, y sus ojos mostraban una especie de reverencia que incluso yo encontraba difícil de aceptar. A veces lo molestaba. «Me miras como si hubiera colgado las estrellas». Él respondía: «Tú eres mis estrellas». Era posesivo, sí, pero también era cierto. Me había elegido no solo como su esposa, sino como su socia, y juntos habíamos construido algo que nadie podía robar. El golpe final a Lorena llegó silenciosamente. Meses después, el registrador emitió su decisión. Su título fue revocado por deshonestidad académica. La carta era clínica, sin malicia, pero bien podría haber sido un trueno. Su abogado se retiró. Las oportunidades se desvanecieron. Los empleadores ya no le devolvían las llamadas. Intentó reinventarse en línea con nuevos nombres, pero la mancha de la exposición la siguió. Mi madre me culpó públicamente hasta que su voz perdió a su audiencia. Se desvanecieron en el fondo de mi vida como el ruido de una casa en la que ya no vivía. El día que se abrió el centro de arte, los niños corrieron por los pulcros pisos, sus risas resonando bajo el techo que yo había diseñado. Vecinos mayores se sentaron en los bancos, con los ojos bien abiertos, al darse cuenta de que este lugar también les pertenecía. Los adolescentes conectaron sus teléfonos en los enchufes de la pared mientras charlaban, sin miedo. Los voluntarios guiaron a los visitantes a través de estudios llenos de luz. Me paré en la entrada, observando el flujo de gente.
con el corazón pesado y ligero a la vez. Los reporteros me preguntaron cómo me sentía. Dije simplemente, esto siempre estuvo destinado a la gente de fuera de la puerta. Ahora la puerta está abierta. Esteban se paró a mi lado, su mano cálida en mi espalda. Habló en voz baja para que solo yo pudiera escuchar. Este es el futuro que estabas destinada a tener. No robado, no prestado, sino construido. Me volví hacia él, con lágrimas en los ojos, y susurré, gracias. Él negó con la cabeza. No, date las gracias a ti misma. Yo solo quité las piedras. Tú caminas el camino. A medida que la tarde llegaba a su fin, el salón se llenó de la luz dorada del atardecer. La madre de mi padrastro llegó, apoyándose en un bastón, sonriendo orgullosamente. Me apretó la mano y dijo, sabía que construirías algo, solo que no sabía que sería tan grande. Mi padre también estaba allí, observando en silencio, sus ojos suaves con arrepentimiento y orgullo mezclados por una vez. La familia que elegí y los fragmentos de la familia en la que nací se encontraban en el mismo espacio. No como tormento, sino como testimonio. Me di cuenta entonces de que la venganza nunca había sido el verdadero fin. La justicia era importante, pero lo que importaba más era la libertad de crear, de vivir sin el peso de los años robados. Lorena había intentado tomar mi futuro, pero todo lo que había hecho fue retrasarlo. Al final, lo que era mío regresó. No por su caída, sino por mi persistencia. Esa noche, después de que se fue el último invitado y las luces se atenuaron, Esteban y yo nos quedamos solos en el vasto salón. Los ecos del día aún perduraban a nuestro alrededor. Él me abrazó y susurró, finalmente estás en casa. Y por primera vez en mi vida, lo creí.